Buenas noches, amados hermanos y amigos del mundo entero. Les habla su servidor, el pastor Norán Aponte, desde Venezuela, estado Táchira, y desde la iglesia cristiana se le ha concedido vestirse lino fino. Vamos a continuar con las hermosas parábolas de Jesús. Recuerden que esta parábola, las parábolas de Jesús, es una historia real, es una historia que tiene una interpretación espiritual sobre el reino de los cielos. Es una gran bendición para nosotros poder entender los misterios de Dios. Son misterios que son revelados a aquellos que se preocupan por entenderlos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13 para continuar con las hermosas parábolas de Jesucristo. Mateo 13, estaremos buscando en el libro, en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, y estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: otra palabra les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, danos entendimiento de esta poderosa palabra aún más. Revélanos, Señor, los secretos que tienes en estas palabras proféticas, Señor. Porque esto va con un sentido profético. Vamos a ver algo grandioso en el futuro. Ahora lo estamos viendo hoy. Y desde antes de que estábamos nosotros, también ya el Señor los tenía en sus planes. Amado Dios, da entendimiento a aquel que esté escuchando esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. La parábola de la semilla de mostaza, hermano mío. Qué tremendo esto que el Señor nos quiso explicar. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Un grano de mostaza para el tiempo de Jesucristo era una semilla muy pequeña. En aquel tiempo los agricultores la usaban, la semilla silvestre, una semilla mostaza color negrita, y esa semilla la echaban en el terreno, en el campo, y era muy pequeña. Esto de pequeño nos quiso decir el Señor que esa semillita tan pequeña se comparaba con el reino de los cielos, que comienza o tiene un principio pequeño. Hay mucha gente que en este mundo no mira estas cosas y en la vida quieren ser grandes. Hay algunos que quieren ser los gobernantes del mundo por su poder. Hay otros que quieren los mejores puestos de trabajo, que quieren tener mucho dinero para engrandecerse. Pero déjame decirle que el Señor nos enseña algo tremendo acá. Cuando nos vamos a la palabra del Señor, vemos que hay un principio pequeño como un grano de mostaza. Hay un ejemplo claro que podemos encontrar en la palabra del Señor. Cuando vemos en la primera carta de Samuel, en el capítulo 16, vemos cuando el Señor envía a Samuel a buscar o a ungir un nuevo rey para Israel, ya que Saúl estaba en desobediencia y no quiso obedecer la palabra del Señor, y el Señor lo había rechazado como Dios. Ya le había quitado la unción y quería ungir a un nuevo rey. Y Samuel, cuando llega en la casa de Isaí, mira la apariencia de los hermanos de él, que eran fuertes, guerreros, altos. Pero el Señor le dijo: ninguno de ellos es, porque ninguno de ellos tiene el corazón conforme a él. No mires la apariencia de ellos. No mires la apariencia de ellos. Y el profeta Samuel preguntó si había otro, y el padre Isaí le dijo: sí, hay uno que está pastoreando a las ovejas y se llama David. Y lo mandó a traer, y cuando lo vio, dijo: este tiene el corazón conforme a Dios. Y ahí vio que no es por el parecer. Dios conocía por su poder omnisciente el corazón de David. David defendía las ovejas de los lobos, de los leones y de los osos. Partía las quijadas de los leones, peleaba por ellos. Este hombre con este corazón
un joven, comenzando de una edad de 12 años, fue ungido por el profeta Samuel para nuevo rey. Qué tremendo esto. Por eso la palabra de Dios en 2 de Samuel, el mismo rey David dice lo siguiente, dice el mismo profeta, dice de David, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Vemos que de algo pequeño fue levantado en alto, amado amigo y amado hermano. Llegó a ser el escudero en ese tiempo del rey Saúl, cuando era rey todavía. Llegó a ser el cantor, tocaba el arpa porque había un demonio que atormentaba a Saúl, y la alabanza que hacía David espantaba el demonio. Amado amigo y amado hermano, mira esto, ¿hasta dónde llegó? Fue levantado a algo grande. Y por eso, amado amigo, es importante ver también otros ejemplos grandes. Vemos los valientes de David. En 2 de Samuel capítulo 2, capítulo 23, del verso 8 al 39. Y 1 de Crónicas 11, del versículo 10 al 47, habla de los hombres valientes de David. Uno de ellos derrotó a 300 hombres con su espada y su espada quedó pegada ahí en su mano. Otros fueron a buscar agua a la misma puerta donde estaba de la fortaleza los filisteos en Belén y se atrevieron a llegar a las puertas y traer el agua a David. Hombres que arriesgaron sus vidas. Por tanto, David no tomó de esa agua, sino se la ofreció al Señor, se la derramó en ofrenda a Dios, porque no quería tomar del agua porque ellos arriesgaron su vida por él. Pero vemos esto, que era un solo hombre contra 300. Era 3 hombres contra muchos filisteos. Y vemos cómo Dios de lo pequeño se glorificó y fue inminente ante esas circunstancias. Amado amigo y hermano, podemos ver también a Sansón, que mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. En Jueces 15:15 podemos apreciar esto. Vemos a Elías, que también mató a 450 de profetas de Baal. Lo encontramos él solo en 1 Reyes 18, del 19 al 29. Vemos a Gedeón, que hizo menguar su ejército hasta llegar a 300 hombres y con ellos derrotó a los medianitas, que eran 135,000 soldados. Y el Señor le dijo, como son muchos, deben de quedar pocos para que no digan que fueron ustedes. Jueces 7, del 16 al 25. Amado amigo y amado hermano, qué grande es el Señor. Y también vemos algo especialísimo. Vemos que Jesús, cuando se encarnó en este mundo a través de María, vemos que nació en un establo rodeado de animales. Vemos lo que lo dice en Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, vemos todos estos acontecimientos, estos sucesos del nacimiento de Jesús. Siendo pequeño, después lo vemos a él grande, lo vemos a él inmenso, formando una iglesia con 12 hombres, 12 discípulos a quien llamó. Y también vemos que llamó a 70. Él solo llamó a todos esos hombres al servicio. También podemos ver que el Señor multiplicó de 5 panes y 2 peces alimento para más de 5,000 personas. Amado amigo y amado hermano, vemos lo grande que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Vemos que de lo pequeño, de un inicio pequeño, se hizo algo grande. Y podemos ver que ni Jesucristo, ni los apóstoles fueron a una universidad, ni a un seminario, ni a una universidad teológica. Tenían la revelación propia de Dios. Él traía la misma palabra en sus corazones. Porque los que llamó, como el ejemplo de Pablo, un hombre que no tenía ni siquiera un léxico de formación académica, cuando predicó se convirtieron, cuando él llevó el mensaje de Jesús se convirtieron 3,000, después 5,000 para 8,000, después otros en la casa de Cornelio, y así se extendió el evangelio por el mundo hasta este tiempo.
qué maravilloso lo que ha hecho el Señor. Sabemos, amado hermano, que esto ha sido maravilloso y grande. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ahora, amado hermano, continuamos, como dice la parábola, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y nacen nidos en sus ramas. Hay algo interesante. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, podemos apreciar algo maravilloso acá. En Génesis 1, versículos 11 al 12, dice la palabra de Dios: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto, según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Esto lo vemos, hermano, en esta semilla. Vemos que las semillas que sembraban en aquel tiempo eran semillitas, unas semillas pequeñas. Era para ellos, para su cultura, la más pequeña de las semillas. Y ellos sembraban esas semillas. Ellos sembraban esas semillas. Y vemos que esa semilla venía de un árbol de mostaza. Y vemos que cuando la sembraba, y cuando relacionamos esta siembra con Génesis 1 y 11 y 12, vemos que era una hierba que se sembraba y daba semilla, porque la semilla mostaza viene de una hierba, de una hortaliza, hermano, amado amigo. Y vemos que cuando se siembra, empieza ella a crecer hasta tomar una altura de 4 metros, donde el tronco es como el grueso del brazo de un hombre, y sus ramas eran gruesas también, de tal manera que ahí hacían nido las aves de los cielos, y ahí comían de esa semilla también, se alimentaban. Cuando continúo con esta preciosa palabra, amado hermano, vemos algo maravilloso también. Vemos un nacimiento escondido. Vemos, como dice en Marcos capítulo 4, en el verso 26, el Señor nos refiere a algo maravilloso acá. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de su yo lleva fruto la tierra. De suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vemos algo maravilloso acá que nos quiere enseñar el Señor. No podemos ver ese crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Vamos a ver algo que sucede dentro de nosotros. Me recuerda esto cuando en la parábola del sembrador habían 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazones. Una sola era la tierra buena que Dios preparó, y de esa tierra se sembró y dio fruto. Pero el crecimiento lo dio Dios cuando transforma esos corazones, cuando transforma esas mentes, cuando hace una nueva criatura, como dice San Juan 3:3. Es necesario que nazcas de nuevo para entrar en el reino de Dios. Ahí podemos apreciar que en oculto, en lo secreto hay un nacimiento escondido. Allá dentro de la tierra, la fruta, la semilla muere. La concha de la semilla, a través de los factores de la tierra, se rompe y sale lo de adentro, sale el tallo, sale la rama y va creciendo. Así muere lo viejo. Por eso el Señor
comienza a obrar de una manera poderosa a través del Espíritu Santo. Nos sella con su Espíritu Santo cuando reconocemos que Jesús nos imputa su naturaleza, su justicia, y nosotros nos imputamos nuestra naturaleza pecaminosa. Y nosotros ahí es donde nacemos, porque tenemos la justicia de Cristo. Cristo nos perdona nuestros pecados y nos deja libre, nos justifica en este mundo. Vemos ese secreto grande ahí. Ahora también vemos un crecimiento en silencio. Sabemos que en la iglesia del Señor va formándose a través de un cuerpo. Todos aquellos que creen en Jesucristo, que en verdad le ha sido imputada la naturaleza de Jesús, la justicia de Jesús, toman parte de la iglesia del Señor. Y la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Esta iglesia va a testificar en el mundo. Estos verdaderos nacidos de Dios van testificando por el mundo. Van llevando de sus corazones, van llevando ese mensaje a las demás personas de que Cristo está en sus corazones, amado hermano. Ahora vamos a un punto interesante y maravilloso, que es un crecimiento en silencio y un final glorioso, hermano. En este crecimiento vemos eso. Vemos que ya usted se da cuenta de que usted no es la misma persona, que Dios hizo algo en su vida, que ya su corazón es sensible a las cosas de Dios, que ha sido transformado su corazón, que ya usted quiere adorar a Dios, quiere servirle a Dios, quiere trabajar con el Señor en su obra, quiere seguir transmitiendo desde su corazón las palabras de Jesús, la sabiduría de Dios a los demás, para que ellos también tengan de esta gracia y sean bendecidos, hermano amigo. Pero mire lo que dice la palabra en Mateo 13, cuando volvemos a retomar la parábola, dice lo siguiente. Gloria a Dios. Dice que esta hortaliza se vuelve una hortaliza, se vuelve un árbol grande de 4 metros de altura, donde vienen las aves de los cielos y hacen sus nidos. Podemos ver algo, un momento glorioso del reino de los cielos. Pero hay que tener cuidado. Aquí hay algo que me llama la atención en la parábola del sembrador y en la parábola de la cizaña y el trigo. En el sembrador las aves representaban a Satanás, cuando en la primera tierra era la del camino, y era donde se tiraba la semilla y venían las aves que representan a Satanás y le quitaba la palabra, le quitaba el mensaje a aquellas personas. Y cuando es la cizaña y el trigo, siempre vamos a tener el enemigo, que son los instrumentos de Satanás y los demonios de Satanás, que quieren hacer oposición al reino de los cielos. Y vemos que así como llegan también las aves a hacer sus nidos y ampararse en el árbol frondoso de mostaza, que ya ha crecido siendo una semilla, se creció hasta 4 metros, y vienen las aves del cielo y hacen sus nidos. Ahora no solamente vienen a trabajar por fuera, ahora entran desde adentro como un caballo de Troya y comienzan a crecer desde adentro con falsas doctrinas, y empiezan a mezclar falsas doctrinas, culturas, falsas religiones, doctrinas demoníacas, para hacerle la oposición al reino de los cielos. Vemos un ejemplo tremendo en Daniel capítulo 4, cuando podemos ver que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y solamente el profeta Daniel le interpreta ese sueño y le dice a él que ese árbol que él soñó, que era grande y que se veía, de todas las naciones podían ver la altura de ese árbol, y que todas las aves del cielo venían y anidaban arriba de ese árbol, y que los animales venían y se amparaban debajo de él, que ese árbol era él. Y dice el profeta Daniel: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que habían alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció la grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Eso hizo que él se hiciera grande y poderoso, y dijo: yo he construido todo este reino. Pero se olvidó que había un rey grande allá en el cielo, el rey de los reinos,
Dios, el Elión, el Dios Altísimo. Él le envía un juicio a Nabucodonosor para que reconozca que el rey y el único señor es él. Y lo envía a comer como una bestia de la hierba y a mojarse del rocío, y sus cabellos eran como plumas y sus dientes unos colmillos. Qué horrible esto, amado hermano. Pero Dios lo llevó a una demencia por 7 tiempos, dice 7 años, hasta que llegó el momento que Dios le dio la oportunidad para que él reconsiderara lo que había dicho, y él se arrepintió y reconoció que el Dios grande de todo el mundo y el verdadero rey y el verdadero reino era el de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente. Era él, Jehová de los ejércitos. Amado amigo, muchos confían en los reinos de la tierra y viven para este reino. No tienen una mente para el reino de los cielos. Dios quiere que tú tengas la mente para Él, para que tú veas que no siembres acá en la tierra, sino siembra para el cielo. Vive acá para Él, para Dios. Vive acá para el reino de los cielos, creyendo que tú vas a sembrar para Él y confiando en Él, porque los hombres, si confías en los hombres y en la fuerza de ellos, perecerás. Así que en este caso, amado amigo y hermano, vemos algo grandioso acá en Mateo. En Mateo 13 dice que esta semilla mostaza creció como un árbol grande. Fue un milagro que esa hierba se transformara en un árbol de 4 metros. Y ahí venían las aves de los cielos y se posicionaban encima. Pero ¿sabe qué? Esas posesión que ellos hacían son todas aquellas culturas, religiones falsas, aquellas doctrinas demoníacas que están trabajando de adentro para hacerle la oposición al reino del Señor. Pero sabemos, amado hermano, que el reino triunfará. Así que el Señor nos deja esta parábola para que nosotros reflexionemos que esta parábola se refiere que hay un reino que comienza desde un inicio pequeño, pasa en un nacimiento oculto y en un crecimiento silencioso, y después llega a un momento glorioso. Sabemos que el reino de los cielos es eterno, es desde antes de la fundación del mundo a la eternidad. Y algún día estaremos en el milenio con el Señor. Y algún día estaremos en la Nueva Jerusalén, en el paraíso del Señor, allá en el reino de los cielos, glorificándole y alabándole, amado hermano. Cultiva para el reino de los cielos. Cree que el reino de los cielos es verdad. Ahora pasemos a orar, amado amigo y amado hermano. Pero antes de orar les voy a decir algo poderoso. El reino de los cielos es el que triunfa. Vemos que en una ocasión Darío el persa le envió en una bolsa una cantidad de semillas de ajonjolí a Alejandro el Grande, y le dijo: así como esa cantidad de semillas, así es mi ejército, así que vas a ser derrotado. Inmediatamente Alejandro Magno le envía una semilla de mostaza y le dice: esta semilla de mostaza es fuego, poder y fortaleza. Así que del reino de los cielos, aunque la gente lo pase por desapercibido, existe y va creciendo hasta hacerse grande. Pero este árbol si no representa algo ficticio o falso, algo temporal, sino representa algo eterno. Vamos a estar orando, amado hermano y amigo. Hoy a los amigos les invito que cierren sus ojos conmigo y hagan esta oración. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi alma, como mi Señor y mi Dios. Te pido que envíes a tu Espíritu Santo, a tu Espíritu a mi corazón, y derrama tu amor en mi corazón. Te pido, Señor, porque tú eres mi único Dios y mi único Señor ahora en adelante. Tú has resucitado entre los muertos al tercer día y has vencido el pecado que me ha atacado. Y que tú me has librado del pecado, me has librado de la muerte física y me has dado la vida eterna, Señor.
y me ha trasladado de las tinieblas a la luz que eres tú, Señor. Gracias por este momento. Amén. Esta ha sido la oración que usted ha hecho conmigo para reconocer a Jesús. Muchos las hacen, pero recuerden, hay mucha gente que ha llegado al Evangelio en el mundo entero. Hay una estadística en este último tiempo. Hay 2.400 millones supuestamente de cristianos, pero no todos son cristianos. En el momento final, en el día final, el Señor separará a los que son de verdad trigo, y a los que son cizaña los amarrará en un manojo y los quemará. Y agarrará la hierba en manojo de cizaña y los quemará. Y los corazones que tienen tierra buena, que producen fruto a 100, a 60 y a 30, son los que entrarán en el reino de los cielos. Amén.